Bueno, vamos a entrar de lleno en este tema. Hoy vamos a explorar las historias de 5 mujeres a quienes la historia, o para ser más precisos, los hombres que la escribieron, decidieron etiquetar con una palabra muy específica: locas. Y esta es, de verdad, la clave de todo. Porque esta palabra no siempre se refería a una enfermedad mental, no. Muchas veces era una herramienta, casi un arma, para quitarle autoridad, credibilidad y poder a mujeres que resultaban, pues, incómodas. Para entender bien cómo funcionaba este mecanismo, vamos a seguir esta ruta. Primero, la locura como estrategia. Después, nos meteremos en casos de castigo al talento, el control de la mente y las luchas por el poder, para al final llegar a una nueva forma de recordarlas. Aquí es donde vamos a desempacar el verdadero propósito detrás de esta etiqueta. Uno que, como veremos, tenía muy poco que ver con la salud y, en cambio, muchísimo que ver con el control. Entonces, el punto central es este. La definición de loca se expandió. Vaya que sí se expandió. Se convirtió en una especie de cajón desastre para cualquier característica femenina que desafiara las normas. A ver, ¿una mujer con mucho talento? Quizá un poco excesiva. ¿Independiente? Seguramente inestable. ¿Inteligente y con voz propia? Peligrosamente desequilibrada. Y ahora, vamos a ver cómo se aplicó esto en el mundo del arte. Aquí tenemos a 2 creadoras impresionantes, cuyo genio fue tan extraordinario que, para algunos, la única forma de contenerlo fue presentándolo como un síntoma de inestabilidad. Pensemos en Artemisia. Ser pintora en el siglo XVII ya era una rareza, pero denunciar a un volador era un escándalo mayúsculo. Y durante el juicio fue torturada para probar su verdad, poniendo en riesgo sus propias manos, su herramienta de trabajo. Por siglos, su arte, lleno de una fuerza brutal, se vio como una simple reacción a su trauma, como algo histérico. Pero el contraste real es este. Lo que llamaron histeria era en verdad un talento innegable y una determinación de acero. Ella no fue solo una víctima, fue una profesional que dirigió su propio taller y vivió de su arte, una pionera con todas las letras. Y este mismo patrón se repite con Camille Claudel, una escultora de una fuerza extraordinaria. Fue alumna, colaboradora y amante de Auguste Rodin. Su mano en la obra de él es más que evidente. Pero, claro, cuando la relación se acabó y ella empezó a reclamar su propio espacio, su reconocimiento, la historia cambió. De repente, Camille pasó a ser la obsesiva, la paranoica, y el resultado de esas etiquetas fue este número: 30 años. 30 años. Pasó 30 años encerrada por su propia familia en una institución psiquiátrica. Y ojo, esto a pesar de que los médicos recomendaron varias veces que la dejaran salir. Su genio, simplemente, se había vuelto demasiado incómodo. Es que en sus cartas desde el encierro no encontramos la voz de una mente perdida. Para nada. Lo que leemos es el dolor lúcido y la tremenda claridad de una mujer brillante que fue aislada y silenciada. Ella sabía perfectamente dónde estaba y por qué. Esto nos muestra la brecha enorme entre la etiqueta que le pusieron y su realidad. Ahora, pasemos a ver cómo esta dinámica se manifestó en el control directo sobre la mente y la percepción. Aquí nos encontramos con 2 mujeres que, desde lugares muy distintos, se enfrentaron a la institución de la salud mental de su época. Virginia Woolf vivió con una vulnerabilidad mental muy profunda, que en su tiempo se despachaba rápido como histeria femenina. Pero esa misma sensibilidad que la sociedad veía como una fragilidad fue la fuente de su genio literario. Transformó la novela moderna. Su mente no era simple, era complejísima, y el sistema de su época no sabía cómo manejar la complejidad femenina sin reducirla a una enfermedad. La historia de Woolf nos muestra cómo se patologizaba una condición real, pero ahora, demos un giro. ¿Qué pasaría si alguien demostrara que la etiqueta de loca podía asignarse así, a voluntad, sin ninguna base? Bueno, aquí es donde entra en escena Nellie Bly. Nellie Bly, una periodista increíblemente audaz, se hizo pasar por loca para investigar las condiciones de un manicomio, y lo que encontró fue aterrador. Mujeres encerradas no por estar enfermas, sino por ser pobres, inmigrantes o simplemente por no ser deseadas. Su reportaje demostró algo muy inquietante, que la locura podía ser una fabricación, un veredicto para deshacerse de quien molestaba.
Ahora, llevemos este argumento al escenario más alto que existe, la política y la lucha por un trono. Aquí la etiqueta de loca no solo silenciaba, sino que podía cambiar el destino de todo un reino. Su apodo ha resonado por siglos, ¿verdad? Pero casi nunca nos paramos a hacer las preguntas correctas. ¿A quién le convenía que una reina legítima fuera vista como incapaz de gobernar? Juana era la heredera legítima, una mujer educada que hablaba varios idiomas. Pero sus emociones, sus celos ante un marido infiel o su dolor profundo tras la muerte de éste, fueron exagerados y convertidos en la historia oficial de su locura. Y esa historia fue la excusa perfecta para que primero su padre y luego su hijo la mantuvieran encerrada casi 50 años y gobernaran en su nombre. La locura, sin duda, fue una brillante jugada política. Y así llegamos a la conclusión. Al poner estas 5 historias una al lado de la otra, empieza a surgir un patrón muy claro que va más allá de épocas y disciplinas. Entonces, ¿qué tenían en común estas historias? Un patrón muy claro. La intensidad de estas mujeres fue vista como desorden, su autonomía como una amenaza. Su comportamiento se juzgó bajo estándares masculinos increíblemente restrictivos. Y su dolor, ya fuera por una condición real o por las circunstancias, fue amplificado y usado en su contra por un sistema que las prefería dóciles y calladas. Y este es el punto más importante. No se trata de negar que algunas sufrieron enfermedades mentales. Se trata de reconocer que las fuerzas externas, el aislamiento forzado, la campaña de descrédito, el encierro y el silencio impuesto fueron a menudo mucho más destructivas que cualquier condición interna. Por todo esto, al recordarlas hoy, tenemos que rechazar la etiqueta que se usó para anularlas. En lugar de eso, elegimos una palabra que honra su fuerza, su talento y su impacto. Las llamamos memorables. Y cerramos con esto, dejando una pregunta en el aire. ¿Por qué este patrón histórico de etiquetar la pasión o el poder femenino como algo inestable no ha desaparecido del todo? Vale la pena reflexionar sobre a quiénes, hoy en día, podríamos estar juzgando con esa misma vieja vara.